Nada amigos, que el Boulevard es pura vida, vida que está bastante difícil. O sea, era una tienda que ofrecía ropa con opción de comprar a crédito. Local que creo que no está prestando servicio porque según vi en el cartel, dice que está cerrado por tupición. Si avanzamos un poquitico más, estaremos viendo por supuesto las colas que son características aquí. Miren, está la langosta, 1.200 pesos, algo que no podemos acceder todos los cubanos. Quiero que observen este edificio que tenemos acá, porque este era el antiguo, como por ejemplo esta joyería francesa que en la actualidad es una cafetería particular. En Cuba tanto la comida como las cosas básicas e imprescindibles se han encarecido mucho. Mientras estuve grabando el video en el día de hoy, varias personas se me acercaron para pedirme dinero o algo de comer. Saludos de mi gente buena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Hoy vamos a estar recorriendo esta calle que tengo aquí atrás, que es muy conocida y muy popular aquí en La Habana, Cuba. Vamos a recorrerla, vamos a ver cómo están los establecimientos, las personas, las calles, vamos a ver los precios y vamos a estar hablando un poquitico sobre la historia y sobre algunos establecimientos populares y famosos que existieron acá. Vamos a ver también cómo está en la actualidad. Así que si te interesa saber un poquitico más sobre este emblemático lugar que es el Boulevard de San Rafael, quédate viendo este video hasta el final. Pero antes me gustaría invitarte a que le des me gusta a este video, te suscribas ahí abajo en ese botón rojo y actives la campanita para que formes parte de esta familia. Y si deseas apoyarme un poquitico, considera la posibilidad de hacerte miembro de este canal. Y ahora sí, señores, vamos allá. Comenzamos nuestro recorrido en el video de hoy y lo hacemos aquí en Prado y San Rafael. A la derecha se observa el Hotel Inglaterra con el Gran Café, el Louvre, y a su izquierda lo que antiguamente era el Teatro Tacón, donde una década después se construiría el Centro Gallego y en la actualidad es el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. A medida que avanzamos podemos confirmar lo que estábamos hablando anteriormente, que es una calle muy transitada por los cubanos. Aquí a cualquier hora del día que camines por este bulevar, encontrarás como hay personas en la calle, incluso establecimientos que aún no han cerrado. O sea, San Rafael no duerme, al igual que otras calles de La Habana. Nada amigos, que el Boulevard es pura vida, vida que está bastante difícil por la situación que está atravesando el país y el cubano la tiene bastante complicada. Vamos a ir viendo aquí los precios. Vamos a ver por ejemplo que el bar Louvre, miren, está la langosta, 1.200 pesos, algo que no podemos acceder todos los cubanos. Seguimos caminando, vemos acá como hay personas turistas fundamentalmente sentados aquí en este café. En la esquina de San Rafael y Consulado se encuentra el Cinecito, el cual se inauguró el 9 de julio del año 1942 con el nombre de Cine Periódico Resumen y se especializaba en la proyección de noticieros y dibujos animados. En la actualidad sigue estando en la preferencia de los más pequeños de casa. Y bien amigos míos, les cuento que esta concurrida calle no solamente es estas 5 cuadras que componen el bulevar, sino que comienza desde aquí, desde el Paseo del Prado y se extiende hasta la Universidad de La Habana, llegando a atravesar calles populares como Velascoaín, Galeano e Infanta. Entre los negocios reconocidos estaba esta peletería Ingelmo, la cual era muy reconocida por su variedad y calidad de zapatos. En la actualidad es un mercado artesanal industrial. También nos encontraremos con galerías de artes como Collage Habana, Acacia, y si empezamos a caminar un poquitico más también vamos a ver tiendas en MLC. El MLC es la moneda equivalente aquí en Cuba a la divisa, o sea, al euro o al dólar. Bueno, y mientras continuamos avanzando, vamos a conocer un poquitico más sobre la historia de esta popular calle, la cual le puedo contar que originalmente esta vía solo llegaba hasta la calle Industria, pero en el año 1830 el gobernador don Joaquín Solís, que vivía en esa esquina, la abrió y extendió hacia el oeste hasta llegar a su actual límite. Hagamos una pequeña pausa acá porque quiero compartir con ustedes este pequeño dato curioso, y es que esta tienda que están viendo acá, que ahora se llama Arte Habana y pertenece a Artex, anteriormente era conocido por los habaneros como J. Valle, o sea, era una tienda que ofrecía ropa con opción de comprar a crédito. Es algo curioso para nosotros porque que yo sepa, no tengo conocimiento de que aquí en Cuba existan estas tiendas en la actualidad. Les agradecería mucho que me dejaran dicho en los comentarios si en sus países existen este tipo de tiendas y cómo funcionan, que voy a estar leyendo. Y bien, amigas y amigos, vamos a retomar ahora la historia de esta popular calle. Su nombre, por supuesto, como es el caso de muchas arterias de La Habana, ha cambiado a lo largo de los años, así que se ha llamado Calle de los Amigos, del Presidio, de Monserrate, General Carrillo y San Rafael, siendo esta última su denominación más popular, que
que le fue restituida en el año 1936 por sugerencia del historiador Emilio Roy. Y ahora de vuelta a la actualidad, si avanzamos un poquitico más, estaremos viendo, por supuesto, las colas que son características de Cuba. Puedes encontrarte cola para coger comida, para comprar ropa o simplemente para coger el transporte público. Bien, aquí nos encontramos con otra tienda en MLC, pero eso no es lo que quiero mostrarles ahora. Quiero que observen este edificio que tenemos acá, porque este era el antiguo Hotel Royal Palm, convertido hoy en día en un edificio multifamiliar aquí en el Boulevard de San Rafael. Justo al frente del hotel se encuentra esta antigua tienda especializada en equipo electrodoméstico Giralt, muy conocida y popular en su época. En la actualidad, la tienda continúa siendo un lugar donde se venden distintas cosas, tanto para el hogar como de aseo, ropa, entre otras. Por cierto, que me ha dado un poco de curiosidad de saber qué hay en la tienda aquí enfrente en MLC. Así que vamos a echar un vistazo, aunque sea desde afuera y no pueda comprar nada. Bueno, amigas y amigos, estos son algunos productos que hay aquí en la tienda en MLC. Ya vieron los precios y como ustedes saben, no todas las personas tenemos acceso a estas tiendas. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Como pueden ver en este cartel típico de la época, está ubicada la joyería Letrán y Sas Barquet. Hoy en la actualidad es un local para juegos electrónicos, local que creo que no está prestando servicio porque según vi en el cartel dice que está cerrado por tupición. También podemos ver esta heladería Arlequín con un cartel muy colorido, muy vistoso, pero que lamentablemente parece que tampoco está brindando servicio. No sé si estará roto o si estará en reparaciones. En el Boulevard también podrás encontrar negocios y emprendimientos particulares que ofertan distintos servicios que puedes disfrutar, como por ejemplo esta joyería francesa que en la actualidad es una cafetería particular donde puedes comer distintas cosas. Y en este lugar donde nos encontramos ahora, en San Rafael y Amistad, estuvo la sala cinematográfica doble Rec Cinema y Duplex, inaugurada en 1938 con capacidad para 500 localidades y que llegó a ser la preferencia de muchos habaneros. En la actualidad ha tenido distintos funcionamientos, pero bueno, como muchas cosas aquí en Cuba en estos momentos se encuentra cerrado. A medida que avanzamos nos hemos topado con varias tiendas en MLC que de hecho no han tenido mucha cola, parece que no hay tanta demanda en el día de hoy. También hemos visto muchos negocios, establecimientos tanto del Estado como particulares y hemos estado repasando y mirando los establecimientos más conocidos, populares aquí en San Rafael de tiempos atrás. Vamos a continuar este recorrido. Como pueden notar, los bares también se encuentran acá en San Rafael, así que si deseas tomarte algo, que tienes mucho calor, tienes el deseo de refrescarte, hay varias ofertas tanto de bares, restaurantes como de cafeterías donde puedes tomar algo y los negocios particulares aquí puedes encontrarlo, también venden ropa y todo eso. Este negocio que está acá oferta distintas cosas, por ejemplo panes, oferta también pollo chiflado, que el pollo chiflado es el pollo frito, jugos, refrescos y otras cosas. Si deseas, si te gusta más lo que es la comida italiana, puedes encontrar pizzas y espagueti en este otro negocio acá en San Rafael. Eso sí, les digo que los precios acá, por lo menos para nosotros los cubanos, están altos. O sea, no podemos estar comiendo acá siempre. Algún que otro día podemos comprar una pizza, comernos un bocadito, tomar algo. Pero eso de pensar, sentarse en un restaurante, a comer, cenar, es algo bastante complicado para nosotros acá porque realmente el salario no nos alcanza para darnos esos pequeños gustos. En Cuba tanto la comida como las cosas básicas e imprescindibles se han encarecido mucho y nos pasamos todo el tiempo buscando la forma de conseguir esas cosas necesarias que no tenemos.
Otro establecimiento acá en el Boulevard de San Rafael con gran prestigio y clientela era la joyería relojería Cuervo y Sobrinos, que está ubicada aquí en San Rafael y Águila. Tenían el eslogan de los joyeros de confianza y aquí se vendían relojes finos como Rolex y Longines, los cuales se identificaban por la inscripción distintiva de Cuervo y Sobrinos. En la actualidad es el estudio taller del artista Alberto Valladares. Nos encontramos en San Rafael y Águila y esta es la tienda Indochina, que se inauguró en el año 1949. Era una tienda dedicada a la porcelana, cristalería fina, joyería fina y otros artículos para regalos. En la actualidad continúa funcionando, es una tienda de artículos promocionales, útiles del hogar, artesanía, confecciones y calzados. Bien, vamos a continuar que nos queda esta última cuadra. Otros establecimientos y negocios que destacaban aquí en el Boulevard de San Rafael era la tienda, por ejemplo, Fin de Siglo, que era un pequeño bazar y que poco a poco fue creciendo según iba creciendo también la ciudad. Sus puertas abrieron en el año 1897. Igualmente estaba la joyería Gastón Barret, que representaba en Cuba las afamadas marcas de relojes Omega, Cartier y Bertin. También estaba la sastrería Oscar, que tenía piezas que despertaban la admiración de muchos habaneros y otros establecimientos que quizás esta vez se me olvidaron. Si conoces alguno, puedes dejármelo dicho también aquí en los comentarios. Les comento, amigas y amigos, que en este lugar está ubicado El Encanto, una de las tiendas por departamentos más importantes del país, antes de ser destruida por el fuego de un sabotaje en el año 1961. Ahora se encuentra ubicado el Parque Fe del Valle, que le debe su nombre a una de las empleadas de la tienda. Mientras estuve grabando el video en el día de hoy, varias personas se me acercaron para pedirme dinero o algo de comer, como por ejemplo este señor. No pude darle mucho porque ya había gastado en merienda y también le había dado a otras personas. No tengo mucho, pero bueno. No, algo, padre. Espero que les sirva. ¿Oyó? Gracias. Bueno. Estamos llegando al final de este Boulevard de San Rafael que termina acá en la calle Galiano, no menos conocida y afamada aquí en Cuba. Y bien, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si se habrán dado cuenta que cayó un palo de agua, como decimos nosotros acá en Cuba, y tuve que parar para poder seguir grabándole. También está un poco nublado todo, pero bueno, espero que el video les haya gustado, les haya informado y sobre todo que les haya entretenido. Como siempre les digo, ayúdenme con un me gusta ahí bien grande y suscribiéndose ahí abajo en ese botón rojo y activando la campanita para que formen parte de esta familia. Y si desean apoyarme un poquitico más, ya saben que pueden hacerlo haciéndose miembros del canal, donde podrán disfrutar de ventajas exclusivas. Y ahora sí, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote, mi gente, se les quiere y chao.